Decía nuestro hermano en su oración, levantaba la oración a nuestro Padre y decía que sea tu palabra la que nos confronte siempre. Y fíjese, me hizo recordar lo que dice Hebreos 4:12, inclusive 4:12, 13. Dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice en el 13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien dice que todas las cosas están desnudas ante su presencia, delante de él, delante a quien le tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Y fíjense que así es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios, mire, va a tocar lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios va a tocar esas fibras sensibles muchas veces, hermanos. Nos va a mostrar nuestros errores, nos va a mostrar dónde estamos bien, pero también nos va a mostrar dónde estamos mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios a nadie le hace los favores, a nadie le hace favores. La palabra de Dios te dice lo bueno y te dice lo malo. Te dice qué está bien y qué está mal. Te dice en qué vas bien y qué necesitas corregir, qué necesitas mejorar. Porque todos tenemos cosas en las cuales tenemos que trabajar, cosas en las cuales tenemos que mejorar. Vayamos ahí, hermanos, a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 4. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjense, hermanos, en la vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios, hay cosas que nos cuestan llevar a la práctica. A pesar de que lo que nos dice Santiago, que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? No solamente oidores. Pero ¿sabe qué? Que no porque esas cosas nos cuesten, no porque esas cosas se nos dificulten en nuestra vida, no porque a lo mejor es muy difícil para mí hacer tal cosa, guardar tal mandamiento de Dios, cumplirlo, llevarlo por obra, aplicarlo en mi vida. Tal vez algunas cosas son más fáciles que otras. Algunas cosas van a ser más sencillas que otras de poder cumplirlas. Pero ¿saben? No porque nos cueste, no porque requiera más sacrificio de nosotros, no porque tengamos que trabajar más y más y más en eso que nos hace falta, en eso que nos cuesta, no porque nos cuesta, quiere decir que no lo debemos de practicar. No porque sea difícil quiere decir que no le vamos a echar ganas, que no vamos a mejorar. No porque nos cuesta, hermanos, quiere decir que estamos librados también de hacerlo, sino por el contrario, significa que debemos de esforzarnos por hacerlo, por cumplirlo. ¿Cuántas, miren, nos cuesta, hermanos, tal vez orarle a Dios, adorarle a Dios? Tal vez a veces se nos olvida. Nos cuesta rendir nuestra voluntad a Dios, hacer lo que Dios dice. Muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, como pensamos que es más fácil. ¿Por qué? Porque nos cuesta cumplirlo como Dios lo dice. Tal vez nos cuesta leer, estudiar, pero no porque nos cueste, no porque requiera sacrificio, esfuerzo, tiempo, dedicación de nosotros, no por eso significa que no lo debo de hacer, sino que Dios nos manda, Cristo nos manda a hacerlo. ¿Qué otras cosas, hermanos? Tal vez lo que nos cuesta desarrollar en nuestra vida espiritual es la humildad. Tal vez cuando estábamos en el mundo
Lo menos que éramos éramos humildes. Y cuando venimos a Cristo aprendemos que tenemos que ser humildes. Tal vez lo que nos cuesta es ser mansos. Ser mansos como Cristo. No reaccionar a la primera. No vengarnos cuando tengamos la oportunidad. No dañar cuando tengamos la oportunidad. ¿Por qué? Porque no lo hemos aprendido así de Cristo. Tal vez lo que nos cuesta es pedir perdón. Perdonar a alguien. O tal vez lo que nos cuesta es tener dominio propio de nosotros mismos. De nuestras concupiscencias. De nuestros pensamientos. De las maquinaciones que tenemos en nuestra mente. Tal vez nos cuesta. Y tenemos que seguir esforzándonos. O tal vez lo que nos cuesta es ser pacientes. Somos impacientes. No nos gusta esperar. Queremos que sea cuando nosotros querramos. Queremos que sea cuando yo diga. Pero ¿sabe qué? Veíamos con el hermano Roy, inclusive, que aún en las pruebas es un requisito, ¿verdad? Tener paciencia. La paciencia es necesaria. O tal vez lo que nos cuesta es ser tolerantes con los demás. Y así muchas otras cosas que usted podría pensar e imaginar. Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas cosas que nos cuestan. Cuáles son esas cosas que aún nos faltan. Cuáles son esas cosas que requieren más esfuerzo, tiempo y dedicación de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Porque aún inclusive Pablo, ¿verdad? Decía, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino dice Pablo, sino que una cosa hago. O sea, Pablo hace algo. Pablo hace algo ¿para qué? Para seguir al llamado del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Se esfuerza, se sacrifica, sigue adelante, se enfoca en su presente. En esta ocasión hablaremos de un tema el cual muchas veces también nos cuesta practicar. El tema se ha titulado Amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Miren, desarrollaremos este tema en base a preguntas. ¿Qué implica, hermano, para usted? ¿Qué implica para usted amarnos los unos a los otros? Miren, primero, al amarnos los unos a los otros, miren, ¿qué dice aquí? ¿Cumplimos con qué? Cumplimos con el mandamiento de Cristo. ¿Qué dijo Cristo en cuanto a sus mandamientos? Que si lo amamos, guardemos sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, cuando no cumplimos los mandamientos de Cristo, ¿qué estamos haciendo? No estamos amando a Cristo. Este mandamiento, hermanos, lo encontramos en varios pasajes de la Escritura. ¿Por qué será? ¿Por qué será que en varios pasajes de las Escrituras, hermanos, se nos menciona este tema? Mire, Juan 15:12, Jesús, este es mi mandamiento. ¿De quién? De Jesús. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿A quién se lo está diciendo Jesús? A sus discípulos. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En qué? En que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento ¿de quién? De Cristo, de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened vosotros, miren, no cualquier amor. Miren, tener un ferviente amor. Porque el amor, miren qué. El amor cubrirá multitud de pecados. Y cuando escucha esto, hermanos, de que el amor cubrirá multitud de pecados, ¿quién viene a su mente?
¿Quién viene a su mente cuando escucha el amor cubrirá multitud de pecados? Cristo, Cristo. Recuerde lo que dice Isaías. En él fueron cargados todos los pecados de la humanidad. Él sufrió por nosotros, sufrió por nuestra rebeldía, sufrió por nuestros pecados, sufrió por nuestra desobediencia, por el amor de Dios, por el amor de Cristo. Mire, nuestros pecados fueron borrados. Pero todo nació ¿de qué? Del amor. Recuerde lo que dice Juan 3:16. ¿Porque qué? De tal manera amó Dios al mundo. Esa tal manera es esta, hermanos, miren, esa tal manera estuvo dispuesto a cubrir la multitud de pecados del mundo. Ese es un ferviente amor. Ese es el amor de Cristo. Juan 14:15, que decíamos, si me amáis, dice Cristo, si me amáis, si realmente me amas, guarda mis mandamientos, cúmplelos. Fíjese, antes de su arresto, de su juicio y de su crucifixión, el Señor Jesús pasó una última noche con sus discípulos. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Mire, usó este tiempo para consolarlos. Los consoló, les instruyó, les enseñó, pero también, miren, les dejó un mandamiento antes de ser crucificado. ¿Qué les dijo? Juan 13:33. Hijitos, mire cómo se refería a ellos. Hijitos, con amor, con ternura, con compasión. Dice, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Instrucciones de Jesús, hermanos. Les dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero miren, no de cualquier manera se van a amar los unos a los otros. No como ellos piensen que es mejor, sino como de la forma que Cristo los amó. Ese es el modelo, ese es el molde para amar a los demás de la manera que Cristo nos amó. ¿Y de qué manera Cristo nos amó, hermanos? Totalmente. De tal manera que estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Miren, que también así os améis los unos a los otros. Y 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos a los otros. Pero el amor que yo les enseñé, el amor que yo les mostré, el amor que yo les tuve. Al amarnos unos a otros, hermanos, cumplimos el mandamiento. Y recordemos, ¿qué es un mandamiento, hermano? ¿Qué es un mandamiento? Es un mandato, es una orden, es algo que tenemos que hacer, es algo que se nos manda hacer. Un mandamiento no es una sugerencia, no es si lo quieres hacer, no es que si te cuesta no lo vas a hacer, no es que si requiere mucho de ti no lo vas a hacer, no es que si requiere mucho esfuerzo de ti, ¿sabes qué? No te desgastes, no lo hagas, no es para ti, no, es para todos los discípulos de Cristo. Y no es una sugerencia, es un requisito indispensable de todo discípulo de Cristo. ¿Sabe qué? El amor es un sello distintivo, hermanos, de todo cristiano, de todo hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera nos amó Dios también.
Porque Cristo nos enseñó ese amor. Y es el amor que debe de practicar el cristiano. Es una obligación que se ha inculcado el cristiano. ¿Desde qué momento? Desde el momento que vino a formar parte del cuerpo de Cristo. Desde el momento que reconoció y dijo que Cristo será el Señor de su vida. Desde el momento en que una persona se rinde a Cristo, miren, se compromete. Es un compromiso a hacer, miren, a hacer del amor la línea central de su vida. Algo importante, algo vital para el cristiano es amar como Cristo nos amó. Entonces, ¿sabe qué? Juan 15:17 dice, esto os mando, dice Jesús, que os améis unos a otros. Entonces, no amar a nuestros hermanos es ¿qué? Desobedecer el mandamiento. Y cuando desobedecemos el mandamiento, desobedecemos a Cristo. Mire qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Primera de Juan 2, 3 al 6. Miren, en Primera de Juan, hermanos, en la carta de Juan, había una situación, habían ciertas circunstancias que motivaron al apóstol Juan a escribir esta carta. Y una de las razones que motivó al apóstol Juan a escribir esta carta, miren, en el capítulo 4, verso 1 al 3, 1 Juan 4, 1 al 3, vayamos ahí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque mire, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer del Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esa es una de las razones por las cuales Juan escribe esa primera carta, por la presencia de falsos profetas, por la presencia de falsos maestros. Y esos falsos maestros, según el capítulo 2, versículos 18 al 19, estaban dentro de la iglesia, salieron de la iglesia. Mire, 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 19. Salieron de nosotros, fíjense, esos anticristos salieron de nosotros, de la iglesia, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. O sea, eso es lo que va a motivar al apóstol Juan a escribir esa carta, la presencia de los falsos profetas, presencia de falsos maestros y la presencia de estos anticristos, del anticristo. ¿Y qué estaban haciendo estas personas? Mire el versículo 26 del capítulo 2. La razón por la cual Juan escribe, os he escrito esto, ¿sobre quién? Sobre los que os engañan. ¿Por qué? Porque había personas que estaban engañando a los hermanos. Había personas que estaban desviando a los hermanos de la verdad. Miren, capítulo 3, versículo 7. Por eso Juan les dice, hijitos, 3:7. ¿Qué dice? Hijitos, ¿qué? Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Pero mire, regresemos al 2, 3:6. Entonces, teniendo en mente que hay personas que están engañando a los hermanos, fíjese, dice en el 3:6, perdón, 2:4, perdón, 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Cristo, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿el tal que es?
es mentiroso. Y la verdad no está en los mentirosos. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Mire, había personas que ya conocemos quiénes son, quienes decían conocer a Cristo, pero ¿sabe qué? No guardaban los mandamientos de Cristo. Así hay cristianos, ¿verdad? Así hay cristianos dentro de la iglesia que dicen conocer a Cristo, pero no guardan los mandamientos de Cristo. ¿Y sabe qué? Mire ahí en el 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero, versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Sabe? Estas mismas personas decían vivir en la luz, pero ¿sabe qué? No amaban a los hermanos, aborrecían a los hermanos y por tanto ellos decían que estaban en luz, pero realmente estaban ¿en qué? En tinieblas. Vivían en tinieblas. Mire el 4:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 3:18. Hijitos míos, no amemos, fíjese, por eso Juan les dice esto, hijitos míos, sigue hablando del amor, él dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de ¿qué? Sino de hecho y en verdad. ¿Por qué Juan dice esto? ¿Por qué les dice a los hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad? Porque había personas que promulgaban amar, decían amar a los hermanos, pero que con sus actos lo negaban, aborrecían a los hermanos. Por eso Juan dice, si tú amas, ama de verdad, muéstralo. Dicen hechos, no palabras, ¿verdad? Conocemos esa frase, hechos, no palabras. Estas personas amaban, ¿sabe también? Fíjese, estas personas también amaban las cosas del mundo. Y por tanto, el amor del Padre demostraba que no estaba en ellos. Mire, primero decían que conocían a Cristo, pero no guardaban sus mandamientos. Decían que estaban en luz, pero aborrecían a los hermanos, mostraba que están en tinieblas. Decían que amaban las cosas de Dios, pero realmente amaban más las cosas del mundo. Mire allí en el 2:15. Por eso Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, fíjese, por eso, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Va a permanecer para siempre. Estas personas que decían conocer a Cristo, ¿sí? Amaban el mundo, amaban los deseos de los ojos, amaban los deseos de la carne y amaban la vanagloria de la vida. Miren, su vida no reflejaba lo que decían, pero mira ahí en el 2:6, el que dice que permanece en él, ¿qué dice? ¿Cómo termina? Debe andar como él anduvo. Fíjense, y esta es una característica que dice Juan para que ellos lo puedan notar en esos que dicen amar a los hermanos, en esos que están diciendo conocer a Cristo, en esos que dicen vivir en la luz. Dice,
que deben andar como Él anduvo. Había quienes decían permanecer en Cristo, pero ¿sabe qué? No vivían como Cristo, no andaban como Cristo. Y esos eran esos falsos profetas, esos que estaban engañando a los hermanos, esos falsos maestros, el anticristo. Entonces, por eso nos dice en Juan 15:17 también, que es, bueno, leíamos 4:21 también, 4:21 que dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Cristo, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Por eso Juan dice eso, porque no solamente es decirlo, es demostrarlo, es hacerlo, no de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Al amarnos los unos a los otros mostramos que hemos sido transformados, que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, miren, permanece en muerte, no ha sido transformado, no ha conocido el amor de Dios. Y sabe, así estaban esas personas. Ahí en la primera carta de Juan, estaban muertos, no habían sido transformados. Su vida no reflejaba el amor que decían tener a Cristo. El hecho de que un cristiano ame a sus hermanos es prueba definitiva de que ha pasado de muerte a vida, que ha sido transformado por el amor de Cristo. La vida cristiana es una oportunidad para aprender a amar. Es una oportunidad para aprender a amar. Conocemos el amor, miren, venimos a conocer el amor real hasta que conocemos a Cristo, hasta que conocemos a Dios y vemos cómo Él nos amó, porque la vida sin amor es muerta. La vida sin amor es tinieblas, como estaban estas personas. Al amarnos unos a otros, ¿sabe qué? Practicamos la verdad. Y en esto conocemos, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos, miren, nuestros corazones delante de Él. 1 Juan 3:19. Nuestras propias acciones demuestran nuestro amor. Fíjese, nuestras propias acciones demuestran nuestro amor. ¿Qué decían estas personas? Que conocían a Cristo, ¿verdad? Pero sus acciones no lo demostraban. Decían que estaban en luz, pero sus acciones no lo demostraban. Decían que le conocían, pero no andaban como Cristo andaba. No vivían como Cristo. Nuestro amor a los hermanos debe ser sin fingimiento, como dice Romanos 12:9. Por eso Juan dice, hijitos míos, ahí en el 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque el amor debe de ser sin fingimiento, sincero. Al amarnos unos a otros, mire, permanecemos en la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Fíjense, conectando con la diapositiva anterior, el amor se muestra en las acciones, que el amor se muestra en lo que hacemos. Cuando uno ama, mire, es notorio. Cuando uno ama, está en luz. Cuando alguien conoce a Cristo, cuando alguien ama como Cristo, cuando alguien que dice conocer a Cristo guarda sus mandamientos, vive en la luz y sobre todo, fíjense, alguien así debe andar como Él anduvo. O sea, alguien que ama como Cristo, anda como Cristo, ama como Cristo, perdona como Cristo. Entonces, el amor es notorio. Y estas personas aquí, su amor reflejaba todo lo contrario. ¿Por qué debemos amarnos los unos a los otros, hermanos? Porque el amor es de Dios.
Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es un reflejo de que es nacido de Dios. Y conoce, ¿y qué? Mire, y que conoce a Dios. Cuando estamos movidos por el amor a Dios, entonces, mire, damos amor. ¿Sabe por qué estas personas no daban amor? ¿Sabe por qué estas personas con su vida decían todo lo contrario? Porque miren, porque no los movía el amor de Dios. Porque los movían otras cosas, hermano. Otras cosas que no eran el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no amaban a los hermanos? ¿Por qué aborrecían a los hermanos? ¿Por qué estaban en tinieblas? ¿Por qué engañaban a los hermanos? ¿Por qué no estaban movidos por el amor de Dios? Porque realmente no habían conocido a Dios. Porque el que es nacido de Dios conoce a Dios y ¿sabe qué? Sabe cuál es el amor de Dios. Sabe cómo debe de amar. Sabe que debe de estar en la luz. Sabe que debe de guardar los mandamientos. Sabe que debe de vivir. Sabe que debe de vivir como Cristo. Porque el amor es de Dios y hablamos ahí del amor ágape. El amor ágape es ese amor que tiene el Padre por su Hijo. Jesús dijo a su Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo, ahí en Juan. El amor ágape es también el amor que Dios tiene por nosotros. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esa palabra es ágape, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese amor ágape es el mismo amor que Jesús mandó que nos, miren, es el mismo amor que Jesús mandó que nos tuviéramos los unos a los otros. No es fácil definir el amor ágape, es algo interior que, miren, es algo interior, algo que nace en lo interior y que se manifiesta en el exterior con nuestras acciones. El amor ágape se ve más claramente cuando contemplamos el hecho de que Dios dio a su Hijo para morir por nosotros, siendo nosotros ¿qué? Aún pecadores. Y recuerda Isaías, los sufrimientos del siervo de Dios. Ahorita en un momento más, vamos a participar de la cena del Señor, del pan y del fruto de la vid. Que sabe que en ese memorial, hermanos, debe venir a nuestra mente, ¿sabe qué? El amor. Miren, el amor ágape de Cristo. El amor que nos tuvo. Porque ¿sabe qué? Fue lo que llevó a Cristo, hermanos, a ese lugar. ¿Sabe qué? ¿Qué ocasionó que Cristo llegara a ese lugar, hermano? El amor que nos tuvo. El amor que nos tiene. El amor que nos sigue teniendo. Porque muchas veces fallamos, ¿verdad? Muchas veces le fallamos. Pero ¿sabe qué? El amor de Dios es para siempre. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado de esa manera, ¿qué? Así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. El amor de Dios se mostró más claramente cuando dio a su Hijo para morir por nosotros. ¿Recuerda hay un canto ahí, cantos espirituales, creo que es 144, 244. Mi vida di por ti. Fíjate cómo dice ese canto. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Dice, hace una pregunta, dice, ¿y tú quedas por mí?
¿Qué calidad de amor le damos a Dios? ¿Qué calidad de amor nos tenemos los unos a los otros? Vayamos ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, si no me equivoco. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 10. Veamos, hermanos, veamos aquí, fíjense, tratemos de ver aquí el amor que tenían los corintios, el amor que practicaban los hermanos en Corinto, el amor que se tenían los unos a los otros. Vean, empezamos desde el 1:3:1 para entender la idea. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces. ¿Por qué Pablo no les pudo hablar como a espirituales a los corintios? ¿Por qué no les dio alimento sólido? Dice Pablo, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Y en el siguiente versículo les va a decir, porque aún ¿qué? Porque aún eran carnales. O sea, no les pudo hablar como espirituales porque seguían siendo carnales, porque seguían siendo niños en Cristo. Pues habiendo entre vosotros, dice, ¿qué es lo que había entre los hermanos? Miren, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, o sea, dice Pablo, no sois carnales. Eso no es de personas carnales, eso es de niños en Cristo. Eso es de personas que no son espirituales. Y andáis como hombres, le dice, les pregunta. Porque diciendo, fíjense qué es lo que estaba pasando. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales al hacer eso? ¿No sois carnales al hacer esos partidismos? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire, fíjense, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Fíjense, ¿qué es lo que estaban edificando estos hermanos? ¿Qué es lo que estaban edificando estos hermanos? Versículo 3. Porque aún sois carnales. Porque habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? Era lo que estaban edificando. Era sobre lo cual estaban creciendo. En ese tipo de cosas carnales de niños en Cristo. Celos, iras, celos, contiendas, disensiones. ¿Y sabe qué?
¿Cómo calificaría el amor de estos hermanos? ¿Cómo calificaría la calidad de amor de estos hermanos? Que se están, miren, hay celos unos a otros, hay pleitos unos a otros, hay contiendas, hay disensiones unos a otros. ¿Qué calidad de amor es ese? Dice Pablo que se puede, mire, cada uno mire cómo sobreedifica. Porque mire, hay oro, hay plata, hay piedras preciosas, materiales duraderos, materiales de calidad, materiales que pueden soportar el fuego. Pero también hay materiales sencillos, comunes, que no soportan el fuego, como la madera, el heno y la hojarasca. Fíjense cómo estaban sobreedificando estos hermanos. ¿Estaban edificando oro, plata, piedras preciosas? No, ¿verdad? Miren, estaban sobreedificando celos, contiendas, disensiones. ¿Y sabe qué? Así puede ser la calidad de nuestro amor también. ¿Con qué amor estamos edificando? ¿Cuál es la calidad de nuestro amor? ¿Será que nuestro amor, cuando venga el fuego de la prueba, podrá resistir el fuego de la prueba? O tal vez cuando venga la prueba, ¿sabe qué va a pasar con nuestro amor? Tal vez sea consumido. Porque dice, el fuego de la prueba lo probará. Entonces ahí nos daremos cuenta con qué calidad de amor estamos amando. ¿Con qué calidad de amor estamos sobreedificando? O sea, eso será notorio. El amor ágape es ese amor que se da y se sacrifica por el bien de otra persona. La característica principal del amor ágape es que carece totalmente de ¿qué? De egoísmo, de orgullo, celos, iras, disensiones, contiendas, partidismos. No busca su propio interés, sino que siempre busca, fíjese, siempre busca lo mejor para la otra persona. O sea, siempre busca los mejores materiales. Fíjense, capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, lo conocemos como el capítulo del amor. Porque nos dice cómo actúa el amor. He aquí la forma en que el amor ágape se expresa. Miren. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, esos tres. Pero el mayor de esos tres, ¿cuál es? El amor. Y el amor, mire, seguid el amor, dice Pablo. El amor es sufrido. El amor es bueno, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. ¿Y sabe cuál? Este es el amor que Cristo quiere que nos tengamos los unos a los otros. Ese amor que es sufrido. Porque a veces se sufre por amar, pero no se deja de amar. El amor es bueno, hace bien al otro. El amor no tiene envidias, no como el de los Corintios. El amor no es jactancioso. Y toda la lista que podríamos mencionar. El amor, miren, sobre todo, nunca deja de ser. Pero en el de nosotros puede menguar, ¿verdad? Puede ser consumido, puede acabar. Último, hermanos, ¿cómo debemos amarnos los unos a los otros? Así como Dios nos ha amado, amados. Si Dios nos ha amado así, con ese ejemplo, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Fíjese,
Dios nos da el Espíritu Santo para que more en nosotros. El mismo Espíritu que mora en el Padre y en el Señor Jesucristo mora ahora en nosotros. Este amor ágape que está en el corazón de Dios fluye hacia nosotros y de nosotros hacia los demás por medio del Espíritu Santo. Y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5. El amor ágape el amor ágape no proviene de nuestros propios esfuerzos, ni de nada de nosotros, sino que es fruto del Espíritu que Dios nos ha regalado. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Empieza con ese primero, es amor. El amor de Dios fluye desde nosotros, desde nosotros hacia los demás. Cuando nos rendimos a Él para ser canales de su amor. Este amor ágape es tan poderoso que puede hacernos amar hasta nuestros enemigos, hasta las personas que nos han lastimado, que nos han dañado, que nos han hecho mal. Ese mismo amor, hermanos, que he sufrido, mire, ese amor que no busca lo suyo propio, es el amor que veíamos en Esteban. Fue el amor ágape el que hizo posible al primer mártir, Esteban, orar por aquellos mismos hombres que lo estaban apedreando, que lo estaban matando, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, fíjese, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Esteban murió. El amor ágape de Dios hizo posible a Esteban orar por sus enemigos. El amor ayuda a la gente a ver lo que no se ve. Solo hay una forma. Deben de verlo en sus hijos. Dice 1 Juan 4:12. El apóstol Juan dijo: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero dice también en Juan 13:35 en el Evangelio, ¿de qué forma van a conocer a Cristo? Cuando los discípulos se amen unos a otros. Nadie puede ver a Dios con sus ojos. Si nos amamos unos a otros, el mundo podrá ver a Dios invisible cuando vea su amor manifestado en sus discípulos. Este amor ágape tiene un poder más allá de toda medida humana. Y fíjense, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y para ser semejante a Dios y ser lo que debe de ser, lo que debemos de hacer, la forma que debemos de amar, el hombre también debe amar como Dios nos ama. Es el molde de la manera que Dios nos ha amado, cómo nos perdonó, todo lo que dio por nosotros, ofreció a su Hijo a causa nuestra, por nuestros pecados. Él sufrió, Él padeció, Él vino a este mundo a sufrir por amor a nosotros. Hemos visto el tema, amamos los unos a los otros, y vimos ¿qué implica amarnos los unos a los otros? Cumplimos con el mandamiento de Cristo. Obedecemos, es muestra de nuestra obediencia a Cristo. ¿Por qué debemos amarnos los unos a los otros? Porque es mandamiento de Dios. Porque Él nos mostró ese molde. Porque es la enseñanza que nos ha dejado. ¿Cómo debemos amarlo? Como Él lo hizo. Recordemos, hermanos, amarnos los unos a los otros es un mandamiento. Y por tanto, hacer un mandamiento no es si quieres, no es una sugerencia, es un requisito, es necesario, es indispensable que como cristianos cumplamos con el mandamiento, cumplamos con amarnos los unos a los otros, como Cristo nos mostró, como Dios nos mostró. Dios les bendiga, hermanos, y dejamos el tiempo a nuestros hermanos que continúen.